Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Mirad, hoy estoy aquí presente para compartir con vosotros, sí, la décima entrega ya ni más ni menos que de cuentos para escuchar en el bus. Tenéis subida ya hasta 9 entregas aquí en el canal, cada cual más interesante. Os recomiendo que las escuchéis. Yo por mi parte, como sabéis, siempre al final del vídeo, en la pantalla final o en las tarjetas de descripción, incluso en la cajita de descripción, os dejaré diferentes enlaces para que podáis acceder a todos estos maravillosos cuentos de grandes escritores de la literatura universal. ¿Y hoy qué os traigo en esta décima entrega? Pues mirad, hoy os traigo un popurrí de hasta 4 cuentos del gran escritor vasco, español, Miguel de Unamuno. Son 4 cuentecitos cortos que supongo, espero que hagan las delicias de todos vosotros y vosotras. Bueno, simplemente agradeceros de corazón, como siempre, a todo el mundo que apoya el canal, ya sea con un like, ya sea con un comentario o simplemente con una escucha, e incluso aquellos más atrevidos que se atreven hasta a dejarme super thanks. ¡Wow! Que de verdad que os lo agradezco, porque quieras o no, aunque sea de un eurito, eso poco a poco pues va ayudando mucho a que el canal vaya subiendo, a que yo me vaya inspirando más, y bueno, y es un acicate, claro que sí. Bien, el primer cuento que os propongo escuchar es el titulado El Lego Juan. No os voy a contar mucho de este cuento porque es muy cortito, simplemente os diré que tiene grandes enseñanzas y que al final del cuento las pondremos encima de la mesa y las debatiremos un poquito. A ver qué os parece. Bien, después ya, como siempre, me iré interactuando con vosotros al final de cada cuento y al final del vídeo. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El Lego Juan. Eran tan extrañas las penitencias que se contaban de aquel pobre Lego y tan penetrantes las palabras de mansedumbre que dirigía al pueblo cuando iba mendigando de puerta en puerta, que ardíamos en deseos de conocer algo de su vida pasada, sobre la que corrían 1000 consejas entre las comadres. «No hay que irritar al colérico», repetía cuando con frecuencia se metía a apaciguar riñas. «No hay que irritarlo. Cuando el prójimo se encolerice contra nosotros, huir, correr al templo y pedir a Dios por él». Por fin llegamos a conocer lo sustancial de su vida. El Lego aquel había ansiado desde muy niño conquistar la gloria con una vida de austeridades y aun de martirio. Mas azares de la suerte le llevaron a servir a un señor, de quien su padre había recibido sustanciosas mercedes. Era el tal señor su amo, hombre de vida algo relajada, despreciador de toda piedad y de natural colérico y fácilmente irritable, si bien le creyó siempre su criado dotado de buen fondo, y sin cesar pidió a Dios que le convirtiese. Apreciaba el señor, por su parte, la lealtad y diligente obediencia de su criado, pero irritándole la que llamaba su estúpida gazmoñería y sin poder resistir aquella inalterable mansedumbre que le hería como un silencioso reproche. «¿A qué vienes de comerte los santos, Juan? Pero hombre, ¿por qué has de ser tan bolonio?». Juan bajaba los ojos, poniéndose a rezar por su amo, mientras se decía muy por lo bajito: «Vaya todo por ti, Señor, todo lo sufro por ti, llévamelo en cuenta». Vamos, levanta esa vista y no te me vengas mormojeando simplezas». Juan pedía a Dios por su amo, mas sin poder, a la vez, por menos de regocijarse de tenerlo tal que, haciéndole sufrir afrentas,
y llenándole de improperios, le diese ocasión de ejercitar la mansedumbre y la paciencia, y de atesorar así los bienes imperecederos. Convertíase por tal manera su vida en un callado sacrificio, en martirio de cada instante. Pobre amo, pobre señor, que Dios se apiade de aquel desdichado instrumento de sus misericordias para con el pobre Juan, su siervo. Tenía buen fondo, sí, tenía excelente fondo aquel pobre señor, y tenía además quien rogase por él sin descanso. Algo grave debió ocurrir cierto día en el amo de Juan, que se encerró en su cuarto con aire de preocupación suprema. Cuando a la mañana siguiente volvió Juan de misa de alba, hallóse a su señor levantado ya y presa de agitación anormal. «¡Juan, Juan! ¿Señor? ¡Imbécil, pedazo de animal! Te estoy llamando hace lo menos una hora y tú nada. Señor, acabo de llegar de misa. De misa, majadero. Donde debes estar es en tu obligación. Anda, anda, trae agua en ese jarro». Bajó Juan los ojos poniéndose a rezar, cogió el jarro, tropezó con su amo, que se paseaba por el cuarto, y cayéndose el jarro se le hizo añicos. ¡Animal! Por Dios, señor, no se ponga así. Fue tal entonces la expresión de cólera del amo que, aterrado, más que contristado, Juan cayó de rodillas ante él. Este acto exasperó aún más al colérico señor. Tomólo cual una bofetada y yendo sobre su criado le descargó una. «¡Sea por Dios!», dijo Juan. Por Dios has dicho, hipócrita!». Algo súbito pasó entonces por la conciencia del criado, que levantándose huyó de la casa. Huyó de la casa y fuese a los pies de un confesor a preguntarle si era cristiano tomar al prójimo de escalera para subir al cielo, cultivar las flaquezas ajenas para acrecentar con ello supuestos méritos nuestros, si es que no hay falsos martirios en que se peca excitando al pecado al verdugo y en que de nada atestigua el mártir, si no es acaso nefanda doctrina la tácita creencia de que hace falta que haya malos para que se ejerciten los buenos, ofensas para dar lugar al perdón, pobres para la limosna e iniquidades para fomentar la mansedumbre. «No has concebido el reino de Dios», le dijo el confesor. Lloró Juan su falaz virtud, y cuando supo que su amo había muerto a consecuencia de un desafío tenido aquel mismo día del bofetón, ingresó de lego en el convento, donde día tras día lloró sus culpas, expió su egoísta mansedumbre de otros tiempos y pidió sin descanso a Dios por el alma del que fue su amo. Conocida esta historia, comprendíamos lo que un día el pobre lego dijo al separar a un muchacho de otro que le maltrataba, mientras aquél nada hacía por evitarlo. «Anda, corre, escapa», le dijo, añadiendo como para sí, «no cultives la cólera de tu hermano». Bien, aquí llegamos al final del primer cuento. Y este cuento lo he seleccionado por una razón muy simple: las grandes enseñanzas que nos deja. Vamos a ver qué pensáis vosotros. Voy a haceros unas cuantas preguntas. ¿Vosotros pensáis que el mal ha de existir para que así exista el bien? ¿Que deben existir las ofensas para que así exista el perdón? Entonces, si esto fuera así, las personas que consideramos, o incluso las circunstancias que consideramos malas, realmente serían los grandes maestros de esta sociedad, porque son los que se ofrecen para que los demás podamos evolucionar en conciencia. ¿Qué os parece esta reflexión? Si realmente el mal está ahí para que pueda existir el bien, entonces el mal o los malos, entre comillas, claro, son nuestros maestros, son los que se han ofrecido en el pacto álmico para llegar aquí a hacer el mal y que los demás tomemos conciencia de todo eso y sepamos
contrarrestarlo con las mejores virtudes y gracias a estos nosotros podamos sacar a la luz lo mejor que llevamos dentro. Si alguien nos ofende, perdonarlo, por ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos que estoy poniendo. ¿Estáis de acuerdo con esta reflexión? ¿Qué os parece a vosotros? No os lo penséis más y dejármelo en los comentarios. Pero continuemos con el siguiente cuento, titulado El sermón de Frasquín, y trata de una persona que cuando dice las verdades, entonces parece ser que se queda sin amigos, que cuando se quita la máscara y se muestra desnudo y tal como es a los demás, entonces parece ser que esto no gusta. Escuchémoslo. El sermón de Frasquín. En cuanto se sentó Cándido, corrió por los comensales de cabo a rabo de la mesa un rumor alegre acompañado de risas contenidas, y al punto empezaron a gritar todos: ¡Que hable Frasquín! ¡Que hable Frasquín! Frasquín estaba muy serio, contra su costumbre, porque contra ella había bebido algo más de lo regular. «Tiene un vino razonador y algo fúnebre», dijo uno de los comensales a su vecino. «Cosa rara, él, tan alegre, tan bon vivant. Solemos verle siempre con careta». «Que hable Frasquín, que perore Frasquín», volvieron a gritar los comensales. Frasquín se levantó muy serio, casi pálido, y al empezar diciendo: «Mis queridos hermanos», soltaron todos la carcajada. El orador repitió sin inmutarse, y aún más serio, recalcando las palabras: «Mis queridos hermanos», y como volvieron algunos a reírse, volvió a repetirlas en un tono a la vez tan imperioso y suplicante que a nadie le entró ya ganas de reírse. «Mis queridos hermanos, henos aquí reunidos en fraternal banquete, en medio de una alegría bulliciosa y un buen humor explosivo. Henos a todos reunidos en la mayor intimidad aparente. Aparente, sí, os lo repito, aparente y nada más que aparente. Aquí donde parece que olvidando nuestras pequeñas diferencias nos unimos en un espíritu de alegre descuido, aquí somos los unos más que nunca extraños a los otros. Aquí nos estorbamos, aquí nos odiamos mutuamente». Bravos prolongados, aplausos y risas. El orador bebió una copa. Nos odiamos los unos a los otros y nos odiamos a nosotros mismos. Yo de vosotros solo veo lo exterior, el hombre que se muestra al mundo, la hechura de lo que le rodea. Pero no me es dado asomarme al brocal de vuestras conciencias turbias. ¿Cómo, pues, diréis vosotros, aseguras eso del odio? Ah, mis queridos hermanos, es que en la imposibilidad de penetrar en vuestra alma y ver qué légamo deja en ellas el mundo que nos rodea, desciendo a la mía y por lo que allí topo, colijo lo que podrán contener las vuestras. Y en el pozo de mi alma, os lo digo en serio, solo encuentro odio hacia vosotros, odio hacia mí mismo. Nueva tempestad de aplausos y de risas. El orador bebió otra copa. «Reíos, enhorabuena, poco me importa. Con que haya uno solo, entendédmelo bien, uno solo que al salir de aquí salga serio y sueñe con lo que digo, me basta. Sí, nos hemos reunido para alimentar nuestros odios mutuos, para cultivarlos, para gozarnos en ellos con un goce picante y malsano, porque es tal el estrago de nuestras almas que solo el odio es para ellas remedio a su incurable marasmo». «¡Que calle ese predicador! ¡Fuera!», gritó uno. «Vaya, tiene el vino fúnebre», replicó otro, y se salió. El orador bebió otra copa y prosiguió. «¿Y por qué nos reunimos en el odio? Ah, es que huimos de la felicidad y del amor, es que les tenemos miedo. Miedo, hermanos, miedo cerval. Tenemos miedo al ridículo,
y el miedo al ridículo es miedo a la felicidad que aquí puede recogerse, por pobre que sea. Es que el amor es expansivo y no se cuida de lo que dirá el prójimo. Es que para gozar una chispita de felicidad hay que abandonarse, hay que entregarse, es preciso enajenarse, es preciso sobre todo ser cursi, muy cursi, ser vulgar, muy vulgar, es preciso afrontar el ridículo. El odio, en cambio, se reconcentra y encierra al hombre en sí mismo, porque, lo sabéis tan bien como yo, para gozar del amor hay que darse, hay que dejar que se vean al desnudo nuestras flaquezas, y el odio, en cambio, es solitario. Y nosotros todos, por no abdicar de nuestra independencia, nos dedicamos al goce solitario. Grandes carcajadas, aplausos, gritos. El orador, bebida otra copa, continuó. Lo he dicho y es la verdad, no somos otra cosa, y a la vez que nos encastillamos en la miseria de nosotros mismos y temblamos de darnos, tenemos un empeño estúpido de exhibir nuestro hombre exterior, el postizo, el monigote, a los sencillos y sanos de espíritu que se abandonan a la vida. Vivimos para la galería, nuestro anhelo mayor es dejar turulato al hortera y al padre de familia, y le odiamos porque a las veces suele ser feliz. ¿Y sabéis por qué es feliz? Porque es valiente. Nuevos aplausos. Mientras el orador se bebe otra copa, los comensales se hablan por lo bajo como tramando algo. ¿Cuántas veces, al retirarme a casa de nuestras bulliciosas francachelas, he sentido en la soledad de mi cuarto un nudo en la garganta y que me brotaban las lágrimas sin saber de dónde? Se salió un comensal. Y lloraba una felicidad perdida para siempre, perdida por empeñarme en ser alguien a los ojos de los demás a costa de no ser nadie a mis propios ojos, perdida por vivir como fantasma en las conciencias ajenas y no como hombre en la realidad de mí mismo. Se salió otro comensal. Hoy me siento romántico. Grandes risas y aplausos. Se sale otro comensal. Me habéis matado, sí, me habéis matado el alma, asesinos, me habéis robado el corazón, ladrones. Estrepitosos aplausos durante los cuales se sale otro comensal y el orador bebe otra copa. Fue un amor sencillo, muy vulgar, muy vulgar. Figuraos si sería vulgar que era un amor romántico, uno de esos que dicen que solo se ven en los libros, y el único amor que he visto en mi alma. Y lo oculté como un crimen, lo oculté a vuestras curiosidades, y en fuerza de ocultarlo como crimen, llegó a ser crimen, crimen verdadero. «¡Esto es fastidioso!», dijo un comensal saliendo. Frasquín se llevó el pañuelo a los ojos para enjugarse una lágrima, y al verlo exclamó uno: «¡Está llorando el vino!». Esta vez se salieron dos comensales. ¿Por qué fui cobarde? Cobarde, sí, cobarde para afrontar la felicidad. Creía tener que abdicar de mí mismo, y a ese precio ni la felicidad. ¿Entregarme? ¿Abandonarme? ¿Darme? Se salió otro comensal. Entre mí y la felicidad preferí quedarme sin ella. Esto es satanismo puro. Yo incontaminado, impenetrable, libre. ¿Libre? Esclavo. Se salió otro comensal. ¿Y sabéis por qué lloro cuando me encuentro a solas? Porque no era entre mí y la felicidad la elección, no. Porque aquel yo al que sacrifiqué una probable dicha no era mi yo verdadero y no era el yo hondo, no era más que el monigote, el maniquí, el que conocéis vosotros, uno igual al que yo conozco de vosotros. Se salió otro comensal. Mi yo verdadero, el hondo, el vulgar, el yo como todos los humanos, ese está muerto. A ese le matasteis. No está muerto, está dormido como un lirón. Le habéis dado opio, está amodorrado, imbécil.
Entre vosotros hay algún morfinomaníaco que comprenderá esto. Sí, la acción deletérea de los goces solitarios a que nos entregamos ha amodorrado mi yo verdadero. Salió otro comensal. Y si no acudo pronto al remedio, se muere sin remisión y para siempre, para siempre, para siempre, siempre, siempre. Mientras Frasquín sollozaba, se salió otro comensal, quedando solo uno, el último, que dormía profundamente. Así es que hoy vengo a despedirme de vosotros, de ti, que eres el único que ha soportado hasta aquí mis desahogos. Vengo a despedirme. Me marcho a despertar mi yo. ¿Cómo lo despertaré? A latigazo limpio y luego a bañarme en vulgaridad, en cursilería, a confundirme entre la masa anónima, a que con su roce se me gaste el monigote. Frasquín cayó acercándose al último comensal. Este dormía sollozando en sueños, y Frasquín le miró con ternura y exclamó: «Pobrecillo, goza de unos instantes de fugitiva dicha. Dura cosa es tener que buscar la pajita de felicidad en sueños». Salió a la calle y al sentir el fresco le corrió un escalofrío por todo el cuerpo y luego se subió a la cara el calor del vino. «He estado valiente». No, ha sido el vino. También es desgracia no poder entrar en batalla sin algunas copas. De todos modos, hoy me he desnudado y tal vez les he desnudado a algunos. No a todos, que los más son imbéciles, no tienen dentro nada, nada, absolutamente nada. Pero sí, tienen un hombre. Pero señor, qué locura la de querer despojarnos del fondo común a todos, de la masa idéntica sobre que se moldean las formas diferenciales, de lo que nos asemeja, de lo que hace que seamos prójimos, de la madre del amor, de la humanidad, del hombre, del verdadero hombre, del legado de la especie. Qué empeño en entronizar lo original, lo diferencial, la mueca, la caricatura, lo que nos viene de fuera. Damos más valor a la acuñación que al oro, preferimos el arte a la vida. La vida más humilde, la más oscura vale más, infinitamente más que la más grande obra de arte, y ésta solo vale como símbolo de una vida y aperitivo de otras. Nos esforzamos por erigir el yo satánico sobre las ruinas del yo humano. ¿Humano? Del yo divino. Nos rebelamos contra la vida y ella se venga. ¿Rebelarse? ¡Qué estúpido es rebelarse! Si nos fuera posible querer que todo suceda como ha de suceder, sucedería todo como nosotros quisiéramos. Seríamos omnipotentes por una infinita resignación, una resignación sobrehumana. ¿A qué soñar con imposibles? Vamos, Frasquín, resígnate a ser como eres, como Dios te ha hecho. Sé hombre y no monigote, y serás libre. Frasquín, cobarde, cobarde, ¿por qué has bebido para decir la verdad? Entró en casa y se metió en su cuarto a llorar. Desde aquella noche del sermón no volvió a la sociedad de sus amigos, pero no volvió por vergüenza, porque creía que le habían visto desnudo, porque él mismo, al creerse desnudo, se avergonzó como Adán de sí mismo. Algún tiempo después se casó Frasquín, tuvo hijos, trabajó para ellos y los crió y, sobre todo, logró despertar a su yo amodorrado. Bien, hasta aquí este segundo relato, el sermón de Frasquín. ¿Qué os ha parecido? A mí personalmente me parece un relato súper profundo. Vamos a recordar un párrafo que a mí me emociona. Me emociona y me llega hasta adentro porque me hace reflexionar enormemente. Fijaros. Yo lloraba una felicidad perdida para siempre, perdida por empeñarme en ser alguien a los ojos de los demás a costa de no ser nadie
a mis propios ojos, perdida por vivir como fantasma en las conciencias ajenas y no como hombre en la realidad de mí mismo. ¿Realmente vivimos para los demás? ¿Es así? ¿Perdemos la vida por complacer a los otros y mientras tanto se nos pasa nuestros años, se nos pasa la vida haciendo cosas que no queremos simplemente por quedar bien? Creo que aquí en el canal ya somos maduros para que esto no ocurra, pero aún así seguimos haciendo cantidad de cosas que nos hacen no estar bien con nosotros mismos. Es hora de cortar con eso, es hora de cortar. Aunque como Frasquín me quede sin amigos, me da igual, es hora de mostrarnos tal como somos. Qué bueno este relato, qué bueno Miguel de Unamuno. Y qué bueno que si os está gustando y si os engancha este tipo de cuentos, gracias por dejarme el like. Os doy muchas gracias por dejarme ya el like ahí. Y muchas gracias a aquellos que dejan también su super thanks, su super like, su super gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente relato, titulado El semejante. Y de él solamente os diré que para todo roto hay un descosido. El semejante. Como todos huían de Celestino el tonto, tomándole, cuando más, de dominguillo con que divertirse, el pobrecillo evitaba a la gente paseándose solo por el campo solitario, sumido en lo que le rodeaba, asistiendo sin conciencia de sí al desfile de cuanto se le ponía por delante. Celestino el tonto, sí, que vivía dentro del mundo como en útero materno, entretejiendo con realidades frescos sueños infantiles, para él tan reales como aquellas, en una niñez estancada, apegada al calidoscopio vivo como a la placenta al feto, y como éste, ignorante de sí. Su alma lo abarcaba todo en pura sencillez, todo era estado de su conciencia. Se iba por la mayor soledad de las alamedas del río, riéndose de los chapuzones de los patos, de los vuelos cortos de los pájaros, de los revoloteos trenzados de las parejas de mariposas. Una de sus mayores diversiones era ver dar la vuelta a un escarabajo a quien pusiera patas arriba en el suelo. Lo único que le inquietaba era la presencia del enemigo, del hombre. Al acercársele alguno, le miraba de vez en vez con una sonrisa en que quería decirle: «No me hagas nada, que no voy a hacerte mal». Y cuando le tenía próximo, bajo aquella mirada de indiferencia y sin amor, bajaba la vista al suelo, deseando achicarse al tamaño de una hormiga. Si algún conocido le decía al encontrarle: «¡Hola, Celestino!», inclinaba con mansedumbre la cabeza y sonreía esperando el pescozón. En cuanto veía a lo lejos chicuelos, apretaba el paso. Les tenía horror justificado. Eran lo peor de los hombres. Una mañana topó Celestino con otro solitario paseante, y al cruzarse con él, y como de costumbre sonreírle, vio en la cara ajena el reflejo de una sonrisa propia, un saludo de inteligencia. Y al volver la cabeza, luego que hubieron cruzado, vio que también el otro la tenía vuelta, y tornaron a sonreírse uno a otro. Debía de ser un semejante. Todo aquel día estuvo Celestino más alegre que de costumbre, lleno del calor que le dejó en el alma el eco de aquel que de su sencillez le había devuelto, por rostro humano, el mundo. A la mañana siguiente se afrontaron de nuevo en el momento en que un gorrión, metiendo mucha bulla, fue a posarse en un mimbre cercano. Celestino se lo señaló al otro y dijo riéndose: «¡Qué pájaro! ¡Es un gorrión!». «Es verdad, es un gorrión», contestó el otro soltando la risa. Y excitados mutuamente se rieron a más y mejor. Primero del pájaro, que les hacía coro chillando, y luego de que se reían. Y así quedaron amigos los dos imbéciles, al aire libre y bajo el cielo de Dios. «¿Quién eres?». «Pepe». «Y yo Celestino». «Celestino, Celestino», gritó el otro, rompiendo a reír con toda su alma.
¡Celestino el tonto! ¡Celestino el tonto! ¿Y tú, Pepe el tonto?, replicó con viveza y amoscado Celestino. Es verdad, Pepe el tonto y Celestino el tonto. Y acabaron por reírse a toda gana los dos tontos de su tontería, tragándose al hacerlo bocanadas de aire libre. Su risa se perdía en la alameda, confundida con las voces todas del campo como una de tantas. Desde aquel día de risa juntábanse a diario para pasearse juntos, comulgar en impresiones, señalándose mutuamente lo primero que Dios les ponía por delante, viviendo dentro del mundo, prestándose calor y fomento como mellizos que coparticipan de una misma matriz. Hoy hace calor. Sí, hace calor. Es verdad que hace calor. En este tiempo suele hacer calor. Es verdad, suele hacer calor en este tiempo. Y en invierno frío. Y así seguían sintiéndose semejantes y gozando en descubrir a todos momentos lo que creemos tenerlo para todos ellos descubierto, los que lo hemos cristalizado en conceptos abstractos y metido en encasillado lógico. Era para ellos siempre nuevo todo bajo el sol, toda impresión fresca, y el mundo una creación perpetua y sin segunda intención alguna. Qué ruidosa explosión de alegría la de Pepe cuando vio lo del escarabajo patas arriba. Cogió un canto en la exaltación de su gozo para desahogarlo espachurrando al bichillo, pero Celestino se lo impidió diciéndole: «No, no, no es malo». La imbecilidad de Pepe no era como la de su nuevo amigo, congénita e invariable, sino adventicia y progresiva, debida a un reblandecimiento de los sesos. Celestino lo conoció, aunque sin darse de ello cuenta. Percibió confusamente el principio de lo que les diferenciaba en el fondo de semejanza, y de esta observación inconsciente, soterrada en las honduras tenebrosas de su alma virgen, brotó en él un amor al pobre Pepe, a la vez de hermano, de padre y de madre. Cuando a las veces se quedaba su amigo dormido a orilla del río, Celestino, sentado a su vera, le ahuyentaba las moscas y abejorros, echaba piedras a los remansos para que se callasen las ranas, cuidaba de que las hormigas no subieran a la cara del dormido, y miraba con inquietud a un lado y otro por si venía algún hombre. Y al divisar chicuelos le latía el pecho con violencia y se acercaba más a su amigo, metiéndose piedras en los bolsillos. Cuando en la cara del durmiente vagaba una sonrisa, Celestino sonreía soñando el mundo que le encerraba. Por las calles corrían los chicuelos a la pareja gritando: «Tonto con tonto, tonto dos veces». Un día en que llegó un granuja hasta pegar al enfermo, despertóse en Celestino un instinto hasta entonces en él dormido. Corrió tras el chiquillo y le hartó de pescozones y sopapos. La patulea, irritada y alborozada a la vez por la impresumible rebelión del tonto, la emprendió con la pareja, y Celestino, escudando al otro, se defendió heroicamente a voleos y patadas hasta que llegó un alguacil a poner a los chicuelos en fuga. Y el alguacil reprendió al tonto. Hombre al cabo. En el progreso de su idiotez, llegó Pepe a entorpecerse de tal modo de sentidos que se limitaba a repetir entre dientes, soñoliento, lo que su amigo iba señalándole según desfilaba como truchimán de cosmorama. Un día no vio Celestino el tonto a su pobre amigo y anduvo buscándole de sitio en sitio, mirando con odio a los chicuelos y sonriendo más que nunca a los hombres. Oyó al cabo decir que había muerto como un pajarito, y aunque no entendió bien eso de muerto, sintió algo como hambre espiritual. Cogió un canto, metiéndoselo en el bolsillo, se fue a la iglesia a que le llevaban a misa, se arrodilló ante un Cristo, sentándose luego en los talones, y después de persignarse varias veces al vapor, repetía: «¿Quién le ha matado? Dime quién le ha matado». Y recordando vagamente a la vista del Cristo que un día allí, sin quitarle ojo, había oído en un sermón que aquel crucificado resucitaba muertos, exclamó: «¡Resucítale! ¡Resucítale!». Al salir le rodeó una tropa de chicuelos.
Uno le tiraba de la chaqueta, otro le derribó el sombrero, alguno le escupió y le preguntaban: ¿y el otro tonto? Celestino, recogiéndose en sí mismo, perdido aquel fugitivo coraje, hijo del amor, y murmurando: «Pillos, pillos, repillos, canallas, estos le han matado, pillos», soltó el canto y apretó el paso para ponerse en su casa a salvo. Cuando paseaba de nuevo solo por las alamedas orilla del río, las oleadas de impresiones frescas que, cual sangre espiritual, recibía como de placenta del campo libre, venían a agruparse y tomar vida en torno a la vaga y penumbrosa imagen del rostro sonriente de su amigo dormido. Así humanizó la naturaleza, antropomorfizándola a su manera, en pura sencillez e inconsciencia. Vertía en sus formas frescas, cual sustancia de vida, la ternura paterno-maternal que al contacto de un semejante había en él brotado, y sin darse de ello cuenta, vislumbró vagamente a Dios, que desde el cielo le sonreía con sonrisa de semejante humano. Bien, queridos oyentes, y hasta aquí el tercer cuento. Tercer cuentecito también, bajo mi punto de vista, con grandes y buenas enseñanzas. Primero, ¿qué puedo decir del cuento? Pues a mí lo que realmente me atrapa es la pura inocencia que manifiestan estos dos personajes. Y con esa inocencia me refiero al quedarse ojipláticos por cada cosa que el mundo, que la vida les pone delante, por disfrutar de cada momento, de cualquier circunstancia, de un pajarillo, del soplo de la brisa, o sea, de cualquier cosa, ellos se lo pasan en grande disfrutando. Y eso es una gran enseñanza y un gran valor que nos deja este cuento. Como decía, nunca falta un roto para un descosido. ¿Qué quiere decir? Que tengamos esperanza, que confiemos en la vida, que si buscamos a alguien, al final lo encontraremos, que siempre hay personas de gran corazón con las que podemos interactuar y crear una sintonía y una armonía estupendas. Por eso no perdamos la esperanza. Otra enseñanza es que no hay nada que dure para siempre, y nos lo demuestra con la muerte de Pepe, el pobre Celestino, que ya había encontrado como, digamos, a su media naranja, pero al final todo desaparece, ¿no? La ley de la impermanencia. Y por último, algo que me ha dejado totalmente cao es el final. Cómo Celestino conecta con su yo superior a través de la visión que tiene de la cara de Dios representada en la naturaleza. Eso me ha dejado, Celestino ha dado un paso más allá, ha evolucionado, se ha desarrollado consciencialmente. Bueno, es un cuento lleno, como decía, de valores, ¿no? Pero vamos a seguir con el último cuento, relato de Miguel de Unamuno, titulado Beatriz. Veamos a ver qué os parece. Beatriz. Era un muchacho enclenque y soñador, apenas entrado entre angustias y sofocos en la pubertad, casi siempre apartado de sus compañeros, entre los que pasaba por algo excéntrico. Aburrido era la palabra. Vivía en un mundo incoherente de ideas embrionarias. Forjaba en su mente vastas escenas, viéndose ya general en jefe de numerosos ejércitos y dirigiendo la batalla, ya santo ermitaño sumido en la penitencia y la pertinaz meditación de las eternas verdades. En el templo, la voz del órgano le sumía en un mundo de fantasmas que acababan fundiéndose en vaguísima nebulosa imaginativa provocadora de las hondas ternuras de su alma. Y una vez penetrado de ternura sin objeto, corría en busca de su espíritu,
espoleándose la imaginación con toda clase de incentivos sugestionadores, hasta que descargaba la tensión interna en lágrimas que disipaban la imagen misma sugestiva, hallándose así, en fin de cuenta, con que lloraba sin saber de qué. A medida que su cuerpo se vigorizaba, enderezábanse sus anhelos, y sus imágenes cobraban siluetas y perfiles definidos. Una fe sin dogma, fe en la fe misma, llevábale a burilar en su mente los objetos todos y a desear desentrañarlos con ojo seguro y frío. Dióle por leer filósofos y dar vueltas en su magín a los conceptos más abstractos: el ser y la nada, la materia y el espíritu, el espacio y el tiempo, la sustancia y la causa. Complacíase en barajarlos y combinarlos de mil diversos modos, en sutilizarlos verbalmente. Más de una vez, arrebujado en las sábanas, se preguntaba: ¿la nada es algo? Y poco a poco, nada y algo iban perdiendo sus contornos verbales. Sus sílabas se licuaban, fundíanse una y otra palabra y se derretían con la conciencia misma que la soportaba en un sueño profundo. Amaba el campo, enajenábase en él disipando su espíritu en cuanto le rodeaba, mecido pasivamente por el vivo flujo de las impresiones fugitivas, sin pensar en nada, ocupada su conciencia por la creación que le rodeaba. Servíale de sedativo. Nunca olvidó aquel día de gloria. Era una mañana de primavera en que se fue solo a la alameda del río, sosegado y limpidísimo. El aire le aliviaba todo peso y parecía rellenarle por entero, difundiéndole hasta las más recónditas entrañas frescor primaveral y aromáticos efluvios de flores en sus días de boda. Se echó sobre la hierba a ver correr el agua y cómo tiritaban en ella los reflejos de los álamos. De tal modo reflejaba el cristal del río el cielo azul, que la faja de árboles de la opuesta orilla parecía suspendida en el cielo mismo, como una onza en él burilada. Hormigueábale el cuerpo todo, y aquellos conceptos que le obsesionaron de continuo, difuminados y a la vez candentes, chocaban y rechocaban entre sí, cual enjambre alterado. Era en su mente como el remolino caótico de donde se condensa un mundo. Perdió la sensación de contacto de la tierra y, olvidado de sí, hallábase como suspendido en el cielo, frente al friso de los álamos de la puesta orilla. De pronto sintió un nudo en la garganta y que el corazón le llamaba con grandes latidos. Unos pasos quedos habíanle sorprendido y arrancado del ensimismamiento. Volvió la cabeza e invadió su alma una visión potente que se le eternizó en ella y se sustanció allí. Sobre el fondo del campo fragante se destacaba la figura pura y limpia de una muchacha vestida de rosa. Sus ojos le miraron como nos mira el cielo, serenos y sin intención alguna, y cual partiendo su mirada de una profundidad infinita. Paró y dos trenzas rubias le caían sobre el fondo rosado de la espalda. Parecióle, sin darse de ello cuenta, que la visión había surgido del ámbito mismo, que era condensación misteriosa de la verdura primaveral del campo, del aroma nupcial de las flores, del frescor del aire, de la castidad del cielo. Sintió un calor derretido por los abismos todos de su ser, y levantándose de la tierra, se fue apresurado a su casa, mientras el remolino caótico de sus ideas iba cuajando en un mundo. «Voy a inventar un nuevo sistema filosófico», se decía con cándida petulancia. Aquella noche la pasó en vela, llenando cuartillas de definiciones y cuadros sinópticos y procesionales deducciones esquemáticas. Han pasado algunos años desde la escena de la Alameda del Río. A partir de aquel nuevo sistema filosófico que surgió en su mente del caótico remolino de las ideas de su pubertad, fue repensando el mundo y organizando sus concepciones. Cuando hoy, en días de contemplación ideal, sube su espíritu a la altísima región de las ideas madres, ve en el fondo de ella dibujarse
la imagen de la doncella de rosa, con sus trenzas rubias, cual condensación de la verdura eterna del universo, del aroma nupcial de la vida, del frescor del espíritu, de la castidad de la idea. Y la ideal doncella le mira como nos mira el cielo, con ojos serenos y sin intención alguna, y cual partiendo su mirada de una profundidad infinita. Esa mirada le renueva el alma en la juventud eterna. Bueno, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí ponemos punto final a este popurrí de cuentos del gran Miguel de Unamuno. Cuentos para escuchar en el bus, 10ª entrega. Espero que hayan sido todos de vuestro agrado. Por favor, decidme en los comentarios cuál de los 4 os ha llenado más, os ha llegado hasta dentro. ¿De cuál de los 4 habéis aprendido algo más o con cuál de ellos os habéis sentido algo más identificados? Si es así, dejadme también vuestro like si os ha gustado, el que quiera, por supuesto. Mil gracias por haber estado ahí hasta el final. Un abrazo de luz para todos. Un beso fuerte. Sí, aquí con la chaqueta porque hace un frío en este pueblo que no veas. Saludos y os espero en la siguiente entrega. Hasta pronto. Chao.